Se trata de Hernán Capielo, que es periodista del diario La Nación, director de la carrera de periodismo de la UCA. Es especialista en temas judiciales y un gran pescador, además. Gran pescador del río. ¿Qué haces, Hernán? Dani, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Además, un amigo, Hernán Capielo, gran amigo mío. Yo lo quiero mucho y muy contento que esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, la verdad que asistimos a algo que me parece que tiene una relevancia política muy importante. Primero, el gesto de la Corte. Un gesto fuertísimo donde la Corte se paró frente al gobierno y lo frenó al kirchnerismo, yo te diría, más que al gobierno. Porque si bien a Alberto, Cristina, digamos. A Cristina. Si bien Alberto esta situación de Rosati presidiendo la Corte, en particular tampoco le convence, sí dejó en evidencia que el sector del gobierno que tenía que lidiar con la justicia, que era el kirchnerismo, el sector del gobierno que dijo, esta es mi área, digamos, ahí el kirchnerismo perdió. La Corte quería, el kirchnerismo quería debilitar a la Corte, terminó la Corte fortalecida. Quería controlar el Consejo de la Magistratura o tener más incidencia en el Consejo de la Magistratura, peor. Se encontró con que antes tenía 13 miembros y ahora tiene 18. Y encima lo tiene a Rosati de presidente del Consejo. Fue el ministro de Justicia Soria a la Corte, guapeó, le dijo, ustedes acá son unos dictadores, no. La Corte dijo, bueno, señor, cómo no, y a la hora de fallar terminaron decidiendo lo que decidieron. O sea, ganadores y perdedores, me parece que primera cuestión es, la Corte quedó fortalecida, el kirchnerismo quedó golpeado en este sentido, el Congreso quedó en offside porque quiso intentar una jugada recurriendo a un juez federal de Paraná para que dictara una medida cautelar y de algún modo impidiera que se ejecutara esta sentencia. El fallo de la Corte que anula el fallo del juez de Paraná lo mata, dice que poco conocimiento del derecho, ¿no? Porque efectivamente un diputado del Frente de Todos, entrerriano, presentó un amparo, el juez federal de Paraná le abrió los tribunales, le hizo lugar a esta medida precautelar y congeló, suspendió, impidió que el Congreso elija a estos dos consejeros de la magistratura. Hasta que hoy la Corte revisó esta decisión y te digo que en una decisión que tiene pocos antecedentes, que es meterse con un asunto que está en primera instancia y directamente la Corte resolver, sin que pase por todo el escalón, digamos, de apelaciones, directamente anuló esa decisión del juez y, como vos decís, Dani, le dijo que tenía una ignorancia supina del derecho y además directamente lo denunció al Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Digo, me parece, por un lado, fuerte gesto de la Corte para el gobierno y también para dentro del Poder Judicial, porque lo que hizo con este juez de Paraná, puertas adentro del Poder Judicial, es un gesto de autoridad que también fue leído de este modo. Me parece que estamos ante una Corte diferente a la Corte que teníamos con la presidencia anterior de Carlos Rosenkrantz. Carlos Rosenkrantz era uno de los jueces de la Corte que propuso Mauricio Macri y que viene del área académica. Y su presidencia de la Corte fue una presidencia jurisdiccional, si se quiere. Los abogados cuando dicen esto, ¿qué quieren decir? Que se dedicaban a trabajar en la firma de sentencias. Era una Corte que entendía al Poder Judicial como el órgano máximo que tenía la última palabra en los asuntos que llegaban a su estudio. Esta Corte tiene un perfil distinto. Esta Corte es un perfil que tiene un perfil político. Rosati le da ese perfil. Y que entiende que la cabeza del Poder Judicial es la cabeza de uno de los poderes del Estado y que como tal tiene una incidencia y un rol político. Rosenkrantz no tenía esta mirada. Si querés, esta misma mirada la tuvo Lorenzetti en su momento, que fue el que encarnó esa Corte. Y de hecho recordamos, ¿no? En la gestión de Lorenzetti hubo decisiones trascendentales como la posibilidad de que continúen los juicios por delitos de lesa humanidad, que habían sido congelados, distintas, inclusive política judicial en persecución de causas de corrupción. Digo, ahora Rosati vuelve a asumir este estilo, digamos, o imponer esta impronta en la Corte, que me parece que esta es la primera de algunas decisiones que se vienen, ¿no? Te decía, para darte cuenta que una ley, sobre todo una ley que tiene que ver con la marcha, la conformación ni más ni menos que el Consejo de la Magistratura, que es uno de los dos pilares más importantes que tiene el Poder Judicial, tardar 15 años para darse cuenta que es inconstitucional, también hay una falla de la Corte, ¿no? No, yo creo que ahí lo que había es justamente este juego político del que estamos hablando. En estos 15 años transcurrieron
10 de Lorenzetti como presidente, Sí. la presidencia de Rosenkrantz y ahora la presidencia de Rosati. Yo creo que estos 15 años fueron parte también de cómo fue modulando el vínculo con el poder político Lorenzetti. No nos olvidemos que la relación entre la Corte y el poder político durante el kirchnerismo atravesó por todos los matices. Se tiraron con todo, anduvieron a los besos, trataron de llegar a algún consenso. La Corte durante esa gestión fue muy firme con Cristina Kirchner, frenó el avance de la reforma judicial, por ejemplo, que postulaba Cristina Kirchner. Fue una Corte que... La elección de jueces por voto directo de la gente, me acuerdo. Fue una Corte que le puso un freno, pero al mismo tiempo también escuchó al Poder Ejecutivo cuando tenía que dictar un fallo con respecto a la ley de medios. Fue una Corte que, con respecto a los juicios por delitos de lesa humanidad, actuó en consonancia con el Poder Ejecutivo y con el Congreso, convalidando la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y permitiendo que continuaran los juicios por delitos de lesa humanidad, que todavía continúan, una política de Estado en la cual era necesaria esa sintonía. Entonces, está bien lo que vos decís, Dani, 15 años. En esos 15 años la Corte hizo este juego político también, que ahora también, de algún modo, está haciendo poniéndose firme. Claro. Ahora, que Cristina, que el cristinismo ponga este tema del Consejo de la Magistratura en primer plano y denuncie una especie de golpe institucional y salgan por todos lados a decir eso, ¿no es un tema que está muy lejos de la agenda de la gente? Y para vos, ¿qué implicancias tiene que el cristinismo se embandere con un tema que hoy en el día a día de la gente no mueve la aguja? Yo comparto totalmente. Por algo Alberto Fernández no se metió explícitamente, porque Alberto Fernández está ocupado con el problema que tiene la gente, que es la inflación, los precios, el bolsillo, lo que venían conversando en el bloque anterior con Dani. Pero sí, esto es importante porque una de las prioridades de Cristina Kirchner fue incidir, modificar, tener ascendencia sobre cómo estaba funcionando la justicia. No nos olvidemos todas las iniciativas que tuvo el kirchnerismo en lo que va del gobierno de Alberto Fernández para poder incidir en la justicia. Se cargó una ministra, Marcela Lozardo, para poner, porque decía era de los ministros que no funcionan. Y sin embargo, le terminó saliendo todo al revés. Quiso proponer una reforma para poder nombrar un procurador general de la Nación con otras minorías, no con las minorías que establece hoy la ley. No lo logró, solamente logró una media sanción. Quiso hacer una reforma judicial, no lo logró. Que ya perdieron estado parlamentario, las dos, claro. Solamente logró una media sanción. Anunció el presidente una reforma en la integración y en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Convocó a una comisión de especialistas, analizaron el asunto, escribieron 2 tomos de propuestas que se iban a transformar en proyectos de ley. Nada. Entonces, creo que sí es una prioridad de Cristina poder incidir sobre una justicia que le fue esquiva hasta el momento y es que por eso me parece que sigue con la proa puesta en este tema. Hernán, ¿quién es Horacio Rosati? Porque yo cuando comenzaba el programa recordaba que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. O sea, no es una persona que viene del macrismo, que puede decir que viene de los sectores más radicalizados de la oposición, ni es halcón. Fue ministro de Néstor Kirchner. Yo recuerdo que él se fue, vos lo podés confirmar, él se va, renuncia como ministro porque disconforme con una licitación por sobreprecios en una construcción de cárceles, ¿no? Así fue. Así fue. Así fue. Él fue constituyente. En la constituyente es que conoce a Cristina, conoce a Lilita también. En el 94. En el 94. Compartió ese rol de constituyente con Juan Carlos Maqueda, con otro de los jueces de la Corte. Y él viene de la política, fue intendente. Y esto me parece que es clave para... Él es de Santa Fe, ¿no? De Santa Fe, también coterráneo de Lorenzetti. Pero esto también me parece que es clave, porque yo acá creo que aquellas personas que ocuparon un cargo en un ejecutivo municipal tienen la sensibilidad que tienen que tener todo funcionario para tomar decisiones. Y más cuando estás tomando decisiones en un lugar que pareciera tan alejado de la gente como es el de la cabeza del Poder Judicial. Vos pensás que ese señor tenía el diálogo con el vecino. Entonces me parece que eso le da otra roce, si vos querés, y otros elementos a la hora de tomar decisiones. Desde ese rol, él
tiene una mirada también muy particular sobre el tema de las autonomías municipales. Hizo del tema de las autonomías municipales una cuestión importante dentro de los temas que está tratando la Corte. En el gobierno de Néstor Kirchner fue designado ministro de Justicia y, como vos decís, había una licitación de construcción de cárceles que él prefirió no firmar y dijo que cuando vio los valores de los precios no le gustaron. Hasta ahí, digo, no hubo una denuncia. No denunció nada, no pero hubo, mostró... Y mostró esta En ese entonces Alberto Fernández era el jefe de gabinete. Alberto era el jefe de gabinete. Y también hay que decirlo que desde ahí no quedaron bien las cosas en la relación entre ambos. Después pasaron años, ¿no? Pero bueno. Después, sí, cuando asumió Mauricio Macri, el nombre de Rosati le fue ¿A quién lo propone del peronismo? ¿Quién lo propone? Le fue acercado a Rosati por Lilita. Por Lilita Carrió. Por Lilita Carrió. Y después Lilita dijo ella que se sentía desencantada en un momento por la actuación que había tenido Rosati. En la Corte Suprema de Justicia me parece que hay otra cosa importante que cambió, que es que se terminó consolidando un eje de poder donde Rosati, electo presidente, Rosenkrantz y Maqueda terminaron aunando posiciones en una corte chiquita de 4 miembros, donde con 3 integrantes basta para tomar decisiones administrativas y decisiones jurisdiccionales, contratar empleados, asignar recursos y también firmar sentencias. Y esto me parece que le da una fortaleza a la Corte. No es casual que una de las iniciativas que tiene el gobierno es ampliemos la cantidad de jueces de la Corte. También, por supuesto, creo que hace falta, ¿no? Con una mirada federal y con una mirada de género, porque esta es una Corte que vino sufriendo también renuncia de algunos de sus integrantes. Pero una cosa es porque sea debido a una cuestión funcional y otra que sea una decisión tomada a la luz del interés político, ¿no? Para incidir en los resultados de los juicios. Y en cuanto al manejo de fondos del Poder Judicial, uno sabe que los fondos del Poder Judicial son manejados o por el Consejo de la Magistratura o por la Corte Suprema. Si Rosati, como presidente de la Corte Suprema, preside el Consejo de la Magistratura, ¿no se queda con toda la caja también? Por eso también genera... Son manejados por el Consejo. Pero también genera interna dentro Claro. del tema del manejo del dinero. El presupuesto del Poder Judicial es manejado por el Consejo de la Magistratura. Sí. El Consejo de la Magistratura es el que tiene que pagar los sueldos y es el que tiene que ir a pedirle al jefe de gabinete que reasigne partidas cuando tiene que, por ejemplo, aumentar los sueldos de los empleados judiciales. Pero la Corte maneja una parte del presupuesto que es la que está vinculada con los empleados de la Corte y también con una montaña de dinero que es un fondo anticíclico que se creó durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti. Ese fondo anticíclico está ahí. El famoso plazo fijo de la Corte Suprema, No que siempre se lo critican. El plazo claro. fijo de la Corte Suprema que está ahí gigantesco y que está para atender emergencias. Una partecita se usó para atender el gasto COVID y ya el hecho de que le metieran un poquito generó algunas ripideces. Pero la parte más importante tiene que ver con el presupuesto destinado al pago de sueldos que lo maneja el Consejo de la Magistratura. Rosati, como presidente de la Corte, tiene un administrador del Consejo de la Magistratura que va a ser el administrador quien maneje esos recursos con la venia de Rosati. Un detalle. La Corte dijo que había que volver a la ley vigente en el Consejo de la Magistratura original con 20 miembros, de 2006. Esa ley prevé que haya 4 comisiones y la que no está es la Comisión de Administración. O sea, hoy hay una Comisión de Administración en el Consejo. Claro. Es decir, que los consejeros votan en qué se va a gastar la plata. En la ley vieja, no. Es el administrador con la decisión del plenario. Será, o sea, todos los jueces. Hernán, viste que siempre se dice que, bueno, vos lo sabés más que nosotros, que los jueces federales de Comodoro Pi son los primeros en olfatear cuando hay un cambio de clima político. ¿Vos crees que esta posición asertiva de la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura va en ese sentido? Mirá, yo creo que fue una posición muy firme que la van a leer rápidamente en Comodoro Pi, digamos. Porque no nos olvidemos que Comodoro Pi fue un fuero que
fue protagonista cuando tuvo el aval político del presidente de la Corte en aquel momento, Lorenzetti. Y de hecho, siempre fue de algún modo que algunos jueces de Comodoro Pi tenían una ascendencia, o por lo menos miraban hacia la Corte, miraban a Lorenzetti, y Lorenzetti dialogaba con todos, y dialoga con todos. Pasó algo significativo, digo significativo para nosotros que miramos la actividad de los tribunales con la lupa grande, que es que Rosati, presidente, fue a Comodoro Pi. Es la primera vez en 10 años que un presidente de la Corte entraba a Comodoro Pi. ¿Cómo? Este es el fuero federal, que no es tu territorio, ¿qué haces acá? Se reunió con la Cámara de Casación Federal, que es el tribunal penal más importante federal de Comodoro Pi por abajo de la Corte. Y después de esa reunión, jueces de la casación recibieron llamadas o tuvieron que explicarle a Lorenzetti cómo es que habían recibido a Rosati, si era alguien, un outsider de ese terreno. Yo creo que igual que sí, que se entendió este gesto, que en Comodoro Pi va a ser leído rápidamente, como lo suelen hacer, y que creo que marca un liderazgo distinto en el manejo de la Corte. Vamos a ver, digo, de todos modos, cómo funciona este Consejo de la Magistratura, porque ¿soluciona los problemas de inmovilidad del Consejo de la Magistratura que hayamos vuelto al Consejo de la Magistratura de 20 miembros? 18 porque el Congreso no mandó a los 2. El quórum que hace falta para funcionar es de 12 miembros. Si la oposición no va a trabajar, el Consejo no funciona. No funciona. Entonces, ¿solucionan los problemas que O sea, hay el hoy? oficialismo no puede poner en marcha el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Perdón, por si el sí solo. oficialismo no va a Si el trabajar... oficialismo, la oposición sí, claro. Sí, si el oficialismo No no va a no trabajar, lo puede poner en marcha. no lo puede poner en marcha. Entonces, y no se pueden tampoco, con la actual integración, hay que ver si se pueden votar ternas de jueces o se pueden votar sanciones disciplinarias. Claro. Digo, yo no estoy seguro de que, así como están las cosas, alcance para destrabar la cuestión. Sí estaría atento a ver qué hace el oficialismo. Quizás una nueva ley, ¿no? A mí me parece que la mejor solución, yo creo, Dani, y creo que es que el Congreso dicte una nueva ley, sería la más democrático, sería aquella que surja del debate de los representantes ahí adentro, del recinto. Esa nueva ley, fíjate que la que se aprobó, que tiene media sanción, no incluye a la Corte en el Consejo. Claro. Hay que ver, por ahí en la negociación ahora vuelve a aparecer la Corte, no lo sé. Pero yo creo que vamos a ver cómo funciona este nuevo Consejo de la Magistratura, que sin duda es una nueva etapa en el Consejo. Van a asumir nuevas consejeras, que eso va a estar bárbaro, porque me parece que va a haber una mirada nueva sobre algunas de las iniciativas que tienen que ver con la justicia. Me parece que el hecho de que haya muchas más mujeres en el Consejo va a cambiar la dinámica también. Estuvo con nosotros debate. Jimena Latorre la semana pasada, acá en el programa. Es una de las nuevas consejeras en representación de los abogados. Y yo creo que aparte hay intereses diversos que tienen estas nuevas consejeras, que me parece que va a ser importante y que creo que va a funcionar distinto eso. Vamos a ver qué pasa si el oficialismo se aviene a completar, a trabajar, digamos, sí. Porque ya el gobierno, o por lo menos el kirchnerismo, no le gusta nada a este consejo. El ministro Soria dijo que era un golpe institucional. Bueno, hay que ver si los consejeros lo entienden del mismo modo o si van a sesionar. Hernán, gracias. No, gracias por la invitación. Muy claro, muchas gracias. Muy claro, la verdad que un lujo tenerlo, Hernán, sí, en un día tan importante. Porque todo el mundo hablaba del Consejo de la Magistratura, el conflicto de interés con la Corte Suprema. Bueno, Hernán te lo explicó de la manera más didáctica y más clara posible.